Hola a todos, muy bienvenidos a esta clase número 2, que será como introducción a estadística inferencial a partir de conceptos y términos que vamos a utilizar de base para poder comprender lo que es la teoría que a continuación vamos a empezar en la unidad 1, previo a lo que el programa de estudio contempla. Vamos a hacer ese, como podríamos decir o llamarle, repaso vamos a ver conceptos y le vamos a hacer una propuesta de glosario que ustedes pueden luego revisar y que se les va a colocar en el aula virtual. Entonces el objetivo de esta clase va a ser adquirir las bases conceptuales para el inicio de lo que es inferencia estadística. Luego de ello vamos a empezar con la temática de la unidad 1. Pero la clase en sí, el día de hoy, a algunos les va a parecer ya familiar porque son términos que ya vieron o que se espera que ya hayan visto en estadística 1. Muy bien, la estadística tiene como uno de sus principales conceptos, entre muchos que veremos hoy, el concepto de población. Vamos a hablar con detalle de lo que vamos a entender como población en estadística, porque eso nos va a poder visualizar, dimensionar y comprender cada uno de los problemas, de dónde se obtienen los datos, cuál es el objetivo en sí de comprender la dimensión de la población y todo lo que conlleva. Luego vamos a ver que los términos población y parámetro están relacionados y de qué manera o por qué. Pues bien, vamos a definir qué es población. Población en estadística es la recolección completa de todas las observaciones de interés para el investigador. Podemos ver que la definición es bastante sencilla, bastante simple, pero en sí nos dice la profundidad del término o concepto. Cuando dice recolección, se refiere no a la recolección de datos. Cuando se refiere a recolección completa, insisto, no se refiere a la recolección de datos, sino a la comprensión de tener o de incluir todos y cada uno de aquellas unidades que son las que nos interesan como investigador conocer. Luego habla de todas. En sí, la recolección completa, o sea, todas las unidades que nos interesan, deben de ser eso, todas. No podemos excluir a ninguna. En términos teóricos, vamos a asumir que todas las unidades que son parte del interés del investigador deben de estar incluidas. Observaciones. Este término viene a que nosotros en esas unidades que son de nuestro interés vamos a hacer observaciones. La observación es un recurso o herramienta que todo investigador tiene. La observación no solamente se refiere a lo que vemos
observamos, sino que a todo aquello que comprendemos por medio de las mediciones que realizamos con ciertos instrumentos que más adelante vamos a ver, se llaman encuestas y sus respectivos herramientas de medición de ciertas variables. Como pueden ver, a medida voy profundizando en el tema, involucro no nuevos, sino conceptos que están relacionados, como es el caso que acabo de mencionar, variables. Más adelante vamos a hablar de ellas. Muy bien, y por último, en la definición nos dice de interés del investigador. Cuando ustedes se ponen en el papel de investigadores, deben de pensar qué es o por qué nos interesan esas unidades a las que vamos a investigar. Vayan pensando o imaginando un problema que quieren investigar, como por ejemplo la calidad del sueño nocturno de los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia. En ese problema, si ustedes quieren investigar qué tan óptima es la calidad de los estudios del sueño de los estudiantes, allí digamos, lo podríamos pensar como problema de investigación, pero hay que pensar cuál es la población. La población es precisamente los estudiantes que queremos, a quienes queremos medir. Muy bien. Cuando hablamos de población, en este caso que estoy diciendo estudiantes, cuando vamos a entrarnos en una investigación, tenemos que delimitar a esa población. Y esa población se debe de delimitar en algunos aspectos que debemos de tener claro, como son el tiempo y el espacio. ¿Por qué el tiempo y el espacio? Cuando llevamos a cabo una investigación, debemos de referenciar o contextualizar a dicha población en tiempo y espacio, porque no podemos estudiar a una población todo el tiempo y en todos los lugares, sino vamos a localizar el periodo de tiempo en el que queremos hacer el estudio y en el lugar o el espacio en el que vamos a intervenir sobre esa investigación. Entonces, a medida que la población sea muy general, entonces la investigación se vuelve más complicada y puede llegar a ser hasta imposible de realizarse. Por eso es que debemos delimitarla según en base a los recursos que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es, como ustedes pueden ver, que estoy profundizando mucho en el término, porque queremos tener bien claro los conceptos que son la base, insisto, de lo que vamos a utilizar en inferencia estadística, y que no tengamos excusa de que no comprendemos. Por lo menos tenemos que acercarnos lo más posible a ello. Pues bien, con este problema que he mencionado yo, he hablado de una población de estudiantes, pero los estudiantes que son personas. Y cuando nosotros nos hablan del concepto población, lo primero que nos imaginamos son habitantes o personas. Pero en estadística el término o el concepto de población es mucho más amplio. No se refiere solamente a personas. Las personas solo son
un tipo de población que puede ser de interés en una investigación. Pero si hablamos de personas, las poblaciones va a depender, la población objetivo de la investigación va a depender de la misma investigación que queremos investigar. Puede ser que queramos investigar a las personas de un municipio o de un país para una encuesta de opinión pública acerca de las elecciones de dicho país. Entonces vamos a agarrar personas mayores de 18 años que estén empadronadas, que tengan DUI y que cumplan todos los requisitos para poder votar. Entonces vemos que la población objetivo son personas comunes con esas características. Si la persona no tiene DUI o no está actualizada o no tiene la edad, esa persona no es parte de la población objetivo. Entonces, estadísticamente, si nosotros como encuestador encontramos a una persona y esa persona no cumple con el requisito, con los requisitos para que sea parte de la investigación, entonces debemos de inmediatamente descartarla. Poniéndonos en el zapato del encuestador y nos encontramos con una persona que no cumple, se les da las gracias por su tiempo y se pasa a buscar a otra persona, porque esa no cumplía los requisitos, no era parte de la población de estudio o de la población de interés o población objetivo o universo. Todos esos términos, población, población objetivo, población de interés, universo, son términos sinónimos para lo que estamos hablando. Pues bien, también podría ser que nos interese una investigación en la que tenga que ver con deporte y atletas. Pues entonces ya las personas que van a ser parte de la investigación tienen que ser deportistas o atletas de ciertas ramas o de la rama de interés o las ramas de interés, y tenemos que conocer bien a quiénes vamos a entrevistar o a quiénes vamos a buscar. Vamos a incluirlos todos, pero tenemos que saber quiénes son. También podrían ser personas que trabajan en una empresa, una oficina, en negocio propio, empleados de una fábrica o autoempleados, o sea, personas que tienen un trabajo por cuenta propia. Entonces vemos que todas las poblaciones que tengan que ver con personas va a depender del tipo de estudio o de investigación que queramos realizar, para que así podamos ir dimensionando quiénes son esas personas, qué tipo de personas son. Muy bien, pero como les decía, en estadística no se limita a personas humanas, sino que también podrían ser cosas, animales, plantas, todo aquello que pueda ser sometido a investigación por ciertos fenómenos que nos interesan medir o investigar, pueden ser parte de una población. Entonces, en lo personal, cuando esquematizo o dibujo un esquema que haga referencia a la población, la forma más básica y más simple y más general que a mí se me ocurre es un círculo como este que acaba de aparecer, con puntos de diversos colores, porque esto lo que me hace ver es que ese círculo es la recolección completa. Estoy asumiendo teóricamente que ahí están todas las unidades de interés, y cuando digo unidades de interés, esos puntitos de colores representan a dichas unidades de interés. Esas unidades de interés pueden ser personas, cosas, animales o lo que sea.
y los colores, en este caso solo hay dos colores, azul y rojo, pero los colores en este caso no tienen nada que ver, simplemente el color quiere darnos a entender que hay características diferentes entre estos individuos o unidades de estudio, que esa diversidad es la que nos interesa estudiar, esa variabilidad que hay. Entonces, como les decía, de esta población más general pueden ser personas, pueden ser animales, como un colectivo de gallinas que nos puede interesar alguna situación que suceda con gallinas, o podrían ser plantas, productos terminados de una fábrica, en una maquila, por ejemplo, perros que se atienden en una veterinaria. Bueno, los problemas de investigación son infinitos, y eso dependerá de nuestros intereses como investigadores. El enfoque que le demos incluso también dependerá de el investigador. Pues bien, con esta lámina yo he querido esquematizar y dimensionar a qué nos referimos con el concepto de población estadísticamente hablando. Muy bien. Habiendo ya recordado el término de población, vamos a hacer la relación de parámetro con población. ¿Qué es un parámetro en estadística? Parámetro es una medida estadística que se obtiene a partir de tener todos los datos poblacionales. Pero aquí es bueno aclarar que, como ya dijimos, una población no necesariamente va a estar, aunque teóricamente incluimos a todas las unidades poblacionales, pero en la práctica es imposible tener siempre acceso a toda ella. Entonces, si no tenemos todas las mediciones de toda la población, obviamente no podemos sacar una medida estadística de aquello que no tenemos. Por eso es que las medidas estadísticas de una población les llamamos parámetros, porque son el valor real de la medición de la estadística obtenidos a partir de la población, toda la población. Pero ese parámetro no lo podemos conocer por las razones que ya expliqué. Para eso es que obtenemos muestras. En algunos casos, dependiendo del estudio, de lo que nos interesa investigar o medir, puede hacer que sí tengamos toda la población completa, pero en la mayoría de ocasiones el tipo de investigación nos va a llevar a poblaciones infinitas que no podemos tener acceso a ella. Por ejemplo, no es lo mismo investigar solo que como investigadores solo nos interese conocer la metodología de enseñanza de un docente, y por tanto solo voy a estudiar al grupo de estudiantes al que ese docente le imparte clases en alguna asignatura, porque la población no es muy grande. Entonces puedo tener acceso a todos ellos, puedo tener los recursos para poder estudiar a todos ellos, y en contraste de querer estudiar las metodologías de enseñanza de todos los profesores de una universidad o de un colegio, o de los colegios privados o públicos, y hacer esas relaciones. Ya la población ya se hace mucho más amplia, y puede ser de que aunque estén ahí los docentes, yo no pueda tener los recursos para ir donde ellos a interrogarlos, a observar y ver todo aquello que me permita conocer cuáles son sus prácticas docentes, y así ver cuáles son sus carencias
y sus buenas prácticas, etcétera. Entonces, eso es lo que sucede cuando hacemos una investigación. Muy bien. Ya para no darle más larga, y eso que se supone que ya lo conocen, lo vamos a ir pasando, pero quiero dejar todo bien claro, aunque me extienda un poco. El término de parámetro tiene una simbología en estadística, dependiendo del parámetro que queramos hacer u obtener. Cuando de una población yo quiero estudiar la media, a la media poblacional le llamamos parámetro. Si sacamos la varianza, la varianza poblacional también es un parámetro. Si saco la moda, la mediana, cuartiles, deciles, todas esas medidas estadísticas, todas ellas, si se obtienen de una población completa, entonces son parámetros. Si se obtienen o no se obtienen, pero si los pensamos para la población, son parámetros. Cuando no se pueden tener toda la población, vamos a decir que ese parámetro es desconocido. En este caso, para no poner todos los símbolos, solo he tomado uno de referencia para el caso. Si a la población yo le obtengo la media de una variable cualquiera que estemos investigando, como la edad, el peso, la estatura, todas esas variables tienen una media. Si a la población yo le obtengo la media de cualquiera de esas variables, esa media se convierte en parámetro. Entonces, en una población le llamamos mu, o sea, simbolizamos con mu, la letra griega mu, a la media, y esa media es un parámetro porque viene de la población. Ay, me disculpan si al parecer menciono mucho el término, pero es para que quede claro. Muy bien. Otro símbolo que es, por ejemplo, para la varianza es sigma. Ese no lo presento aquí, pero ya todos lo conocemos. Sigma es la desviación típica, sigma cuadrado es la varianza y son parámetros. En la muestra se utilizan para la media X barra y para la varianza S cuadrado o solo S para la desviación típica. Pero aquí estoy relacionando población y parámetro porque eso sí tiene que quedar bien claro, porque para cuando ya veamos propiamente inferencia ya no podemos confundirnos. Muy bien, entonces en cuanto hayan dudas, pues va a haber un foro ahí en el que ustedes van a poder expresarlas, o los medios que tenemos ahí a disposición. Vamos a pasar entonces a otro concepto. Ya habiendo aclarado el término población, vamos a pasar al concepto que está ligado a la población, que es la muestra. Población y muestra son dos conceptos que están totalmente vinculados. Siempre una muestra va a ser obtenida a partir de una población. Cuando la población no se puede obtener completa, siempre vamos a recurrir a una muestra. Imagínense que, bueno, dependiendo del tipo de estudio, así va a ser la necesidad de estudiar toda la población o solo una muestra. Imagínense que queremos estudiar que el tema de investigación involucre el análisis de sangre de una persona. La población sería toda la sangre de la persona,
toda la sangre que transita por el torrente sanguíneo de la persona. Pero no podemos sacarle la sangre, toda la sangre a la persona, porque se va a morir. Entonces, obviamente, solo vamos a sacar una muestra con una jeringa, y esa es la que vamos a analizar. Las propiedades que tenga esa muestra van a ser totalmente representativas de toda la sangre, que sería toda la población. A eso se le llama representatividad. Imaginémonos representatividad como cuando nosotros probamos una sopa. Si solo la vamos a probar con una cucharada, sabemos cómo está toda la sopa. Esa cucharada sería la muestra. Y vemos que no es necesario que hayamos tomado toda la sopa para saber cuál va a ser su sabor, su consistencia, etc. Entonces, así funciona lo que es la muestra. La cucharada de la sopa es una muestra representativa de toda la sopa. Y así para cualquier estudio que ustedes se puedan imaginar. Muy bien. ¿Qué es muestra entonces? Muestra es una parte representativa de la población que se selecciona para ser estudiada, ya que por lo general la población es muy grande. Y no solo grande, sino aquí le podemos agregar que la población es muchas veces imposible de obtener, como el caso de la sangre. No la podemos extraer toda de una persona, de un paciente. O de la producción total de bombillos, podemos decir. Si queremos medir la resistencia a la presión o a qué sé yo, a la caída de un bombillo, para ver si se estalla, se rompe, cuál es la resistencia a una altura. Entonces, si nosotros agarramos la población, vamos a destruir posiblemente todos los bombillos. Por eso no se puede hacer. Entonces habrían pérdidas materiales porque se pierde toda la producción. Por tanto, solo vamos a seleccionar aleatoriamente, y ese es un término que es fundamental, la aleatoriedad. Y aunque no lo he incluido en la presentación, ese es un término que yo esperaría ya esté totalmente arraigado en nosotros. Muy bien, entonces elegimos aleatoriamente unos bombillos y esos son los que vamos a someter al estudio para ver la resistencia a la caída, por decir algo. Vemos cómo es importante la muestra en este caso. No podemos, aunque tengamos toda la producción ahí, no podemos utilizarla toda. No podemos sacar la resistencia a la caída de todos, porque podría ser que todos se nos puedan quebrar y perdemos. Entonces solo se selecciona una muestra aleatoria, representativa, y que no represente pérdidas para la empresa. Ok, entonces si partimos de la población, cualquier subconjunto que yo obtenga a partir de la población se le llama muestra. Si se fijan, el primer circulito solo tiene círculos rojos, bolitas rojas. El siguiente tiene rojas y azules. El tercero tiene solo azules. Esto hace referencia a que la muestra podría tener sesgos o no, puede ser representativa o no,
para garantizar la representatividad debemos de someter a la selección de la muestra mediante un proceso de muestreo, que ya vamos a hablar de eso. Un muestreo probabilístico, porque si yo no hago un muestreo probabilístico, estaría haciendo un muestreo no probabilístico y probablemente hayan sesgos o las muestras no sean representativas. Para que haya representatividad, toda la estructura poblacional debe estar replicada en la muestra. Y para eso, pues, necesitamos un proceso de muestreo probabilístico y que tiene que ver con la aleatoriedad y las probabilidades, que vamos a ver más en detalle en un momento. Muy bien, así como para la población se relaciona con parámetro, la muestra se relaciona con estadístico, con el término estadístico. ¿Qué es un estadístico? Un estadístico es pues una medida estadística que se le calcula a la muestra. Si a partir de los datos de una muestra yo calculo la edad promedio, la estatura promedio, el peso promedio, todos esos, como son obtenidos a partir de una muestra, esas medidas promedios le llamamos estadístico. Y la media de cualquier variable de una muestra se representa por X barra. Si es la varianza, se representa por S cuadrado. Si es la desviación típica, por S. Y así, dependiendo del estadístico que calculemos, así será el símbolo. En la población, el parámetro se representa por mu cuando es la media. Y la media en la muestra se representa por X barra. Entonces, mu y X barra son, digamos, en cierta manera, uno representa al otro. El X barra representa a mu. Y esto que acabo de decir, de que X barra representa mu, es lo que vamos a hacer en toda la asignatura. Estimar estadísticos o calcular estimadores que representan o que estiman a quién. Cuando decimos estimadores, ¿estiman a quién? Estiman al parámetro. Y eso es inferencia estadística. Pero todavía no vamos a profundizar en ello. Ahorita todavía estamos en repaso. Entonces X barra sería un estadístico. En la población mu sería un parámetro. Y en la muestra X barra sería un estadístico. Y esa es la relación que ustedes pueden ver en los términos. Población, parámetro, muestra, estadístico. Población y estadístico, ambos son medidas estadísticas. La única diferencia es que parámetro es una medida estadística calculada a partir de los datos poblacionales y estadístico es una medida estadística calculada a partir de los datos muestrales. Eso es lo que debemos de comprender. Y avanzamos. Ya con ese resumen de esos términos tan importantes, avanzamos. Fíjense bien, este término que acaba de aparecer es muestreo. El anterior regreso es muestra y está en blanco y relacionado con estadístico. Pero aquí aparece en amarillo para que no nos confundamos. Muestreo. ¿Muestreo? ¿Qué es muestreo? Muestreo son las técnicas que nos permiten seleccionar una muestra o los procedimientos que nos permiten seleccionar una muestra. Eso es muestreo. Entonces, fíjense bien en las imágenes. En la población hay diversidad, las personas o individuos o unidades unidades de interés están dispersas y de manera aleatoria. Entonces nosotros
vamos a seleccionar un subconjunto de eso y ese subconjunto le llamamos muestra. Los procedimientos para muestrear son algunos que ya vamos a mencionar, y el esquema que acaba de aparecer aquí, este rectángulo con personas ordenadas, viene de el muestreo sistemático, que ya vamos a hablar un poquito de eso para recordar, porque ya se supone que se ha mencionado. Y el proceso de muestreo es este esquema último, el que me habla del proceso de muestreo. A partir de la población, como no puedo tener acceso a ello, pero sí yo sé cómo debe de ser las características de los individuos que conforman la población, a partir de ahí yo voy a seleccionar un subconjunto. Ese subconjunto le vamos a llamar muestra, pero el procedimiento, que es pasar o seleccionar del conjunto total, que es la población, y pasarlos a un subconjunto que va a ser la muestra, ese procedimiento es al que llamamos muestreo. Fíjense bien los términos. Población es el total de unidades de la población objetivo. Muestreo es el procedimiento para elegir a los que voy a estudiar, y muestras son los que ya he elegido. Ese es el procedimiento. Muy bien. Entonces, para dimensionarlo mejor, imaginémonos esta nube de puntos que están aquí. Son las unidades de muestreo. Pueden ser personas, animales, cosas, plantas, etc. Entonces, como están dispersos, yo debo de seleccionar algún subconjunto de eso. Pero una cosa muy importante y que también tiene que ver con la inferencia estadística es la selección de las muestras o las muestras posibles que se pueden obtener. Recuerden que como investigador solo voy a elegir una muestra, porque no me alcanzan los recursos para elegir más de una muestra o muchas muestras. Pero imagínense ustedes que yo tengo de esa población, solo agarro de toda la población agarro estos que están aquí. Esto sería una muestra. Pero de toda la población yo tengo otras muestras posibles que nunca voy a estudiar o que no voy a estudiar. Como por ejemplo esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, o cualquier otra. O elegir personas o unidades muestrales o poblacionales así aleatoriamente. Los círculos aquí, aunque se han puesto así solo para tener una idea de posibles muestras, realmente al sacar una muestra debe de ser que someta a todos a una elección aleatoria. Pero el esquema y la idea que quiero construir con esto es que en el muestreo yo solo voy a elegir una muestra, pero teóricamente nosotros debemos de comprender los riesgos que implica solo elegir o quedarnos con una muestra y cómo afecta en inferencia estadística, cómo influye en los aspectos teóricos, cómo está esto relacionado en esto, pues, en la inferencia estadística. Pero aquí ahorita lo que quiero yo es que comprendan esa situación. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren estudiar a los estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia del ciclo 1 2022. Esa población es muy grande, entonces tienen que elegir una muestra, y esa muestra deben de ser estudiantes al azar. Entonces ustedes van a pensar que para poder elegir una muestra, todo lo que tienen que hacer para llegar a esos estudiantes que van a ser parte del estudio, de la investigación.
asumir que van a elegir varias muestras para poder contrastar los resultados, eso ustedes mismos pueden comprender que no es viable para ustedes por cuestiones de tiempo, de economía y otras de carácter práctico, porque puede ser de que ya no aplique si lo hacemos fuera del ciclo porque ya pasó el tiempo, etc. Entonces, hay estudios un poco más complicados, hay otros más complicados de hecho, porque depende de lo que queramos investigar y los alcances que queramos obtener. Por eso lo que quiero es que dimensionen que aun en todo estudio solo nos quedamos con una muestra, y esa muestra él nos debe dar confiabilidad de que los resultados son aceptables, por decirlo así, cuando podrían haber errores en el muestreo, etc. Bueno, esa es la idea de esto, pero también siguiendo con las ideas para que se comprenda, cuando nosotros tenemos una población finita, es decir, finita significa que conocemos o sabemos cuántos elementos hay en esa población, los podemos enumerar, entonces podemos decir que este individuo o unidad de muestreo de población que está aquí es el 1, a este le pongo 2, 3, entonces los números a todos y hasta llegar al último. Este que está aquí es el último. Ahí está el n-1 que es el anterior a este, si yo los he ordenado y todo eso, ¿verdad? Vamos a pensar que se han ordenado y que están desde el 1 hasta el n mayúscula. Cuando se tiene la población completa, el tamaño de la población se le simboliza con la letra n mayúscula. En la muestra, el símbolo del último dato es n minúscula, del tamaño, coincide con el último dato que sería n minúscula. Recuerden bien, n mayúscula es para el tamaño de la población y n minúscula simboliza el tamaño de la muestra. Si yo los numero a la población y a la muestra, voy a empezar desde el 1 hasta el dato n mayúscula. Si yo numero a la muestra, voy a empezar desde el 1 hasta el n minúscula. Entonces, la relación que hay entre n mayúscula y n minúscula es que n minúscula es un subconjunto de n mayúscula. Por lo mismo que ya hablamos que la muestra es un subconjunto de la población, por esa misma lógica. Ok, aquí el dibujo he utilizado porque vemos que siempre utilizamos un círculo, pero la forma no tiene nada que ver, solamente es una cuestión didáctica de presentar un círculo, pero la población en sí no es que tenga una forma, porque los habitantes de una población están distribuidos a lo largo del territorio nacional en los departamentos y municipios, y esa es la forma que nos imaginamos, pero las personas están en un puntito de ese mapa, y así sucede en toda población. Entonces el esquema solamente es una cuestión ya didáctica para comprenderlo. Muy bien, entonces esa es la idea de muestreo, del procedimiento de elegir a partir de la población una muestra, de elegir cuáles van a ser. Por ejemplo, este 1 que está aquí no es este mismo 1 que está acá. Eso tenganlo bien claro. Este 1 es la numeración en la muestra, y este 1 es el primero de la numeración de la población. Podría ser de que este 1 sea, por ejemplo, el 8 que está aquí, que este individuo 8 fue elegido para formar parte de la muestra, y a ese 8 en la muestra yo le pongo 1 para numerarlo en la muestra. Pero eso es una cuestión ya de procedimiento de muestreo, y en la lógica de la
de muestreo tenemos ese cuidado de verificar. Pero vamos a lo siguiente. Una vez que se ha entendido que el muestreo es el procedimiento de seleccionar a partir de la población una muestra, los individuos que van a ser parte de la muestra, pues toca también hablar de que el muestreo implica dos formas. Ya dijimos que muestreo es el procedimiento para elegir a partir de la población los individuos o los elementos o unidades que van a ser parte del estudio y van a ser parte de la muestra. Entonces, esos procedimientos se pueden realizar mediante dos métodos: el método no probabilístico y el método probabilístico.